algunas generalidades. Realmente son cosas que ustedes ya saben, pero necesitamos nombrarlas, decirlas nuevamente. Primero vamos a iniciar definiendo las intoxicaciones agudas. Se define como un síndrome clínico que se presenta como consecuencia de la entrada de un tóxico en el organismo. Este tóxico es cualquier sustancia que sea capaz de producir la muerte, heridas u otros efectos perjudiciales en el organismo, y será potencialmente tóxica dependiendo de la dosis que tenga este tóxico. En cuanto a la epidemiología de las intoxicaciones agudas, desde 1980 ya los accidentes tóxicos son la causa más frecuente y la segunda causa de muerte. En el Reino Unido, las intoxicaciones son la segunda causa de ingreso a la emergencia, es decir, 5 casos por 1000 habitantes. En España, en el adulto oscila entre 0.4 a 1.7% de la consulta, originando una letalidad inferior al 1% en las intoxicaciones agudas, que van a dar a 0.5 a 2 casos por 1000 habitantes. Los estudios van a indicar que el 70% de las intoxicaciones son voluntarias, como por ejemplo intento de suicidio, y involuntarias, accidentales, confusionales, sobredosis de medicamentos. También se sabe que el 70% de casos atendidos de urgencias son intoxicaciones medicamentosas, como por ejemplo analgésicos, benzodiazepinas, y la vía más frecuente de exposición a un tóxico son la vía oral, que es del 80%, la vía, el piel, 70%, los ojos, el 6%, inhalaciones, el 5% y otros. En cuanto a la etiología, como ya habíamos dicho, farmacológicas son un 70%, no farmacológicas en un 30%, estas van a ser accidentales, profesionales, intencionales, epidemiológicas, rurales y sociales. En cuanto a los tipos de intoxicaciones, tenemos intoxicaciones accidentales que se van a producir en forma fortuita y son numerosas. Es posible prevenirla mediante una educación sanitaria, medidas de seguridad. El 90% de intoxicaciones infantiles son accidentales, el 85% en niños de 2 a 4 años. Alimenticias, cuando consumen alimentos contaminados. También llamamos intoxicaciones habitadoras de animales, absorción accidental por gases o drogas medicamentosas, drogadicción por sobredosis, profesionales, accidentes de trabajo, intoxicaciones no accidentales, personas que consumen drogas. También vamos a tener en cuenta los factores que hacen que sea un problema de salud. Los factores son el aumento progresivo de la esperanza de vida de la población, que hace que vivamos tomando pastillas, ¿no? Uno de repente se ingiere pastillas y dice, me duele la cabeza, voy a tomar paracetamol, me duele el abdomen, voy a tomar Bucapina, ¿no? Facilidades de acceso a medicamentos de la población, facilidad de su almacén en los domicilios. A veces los médicos recetan los medicamentos y en los domicilios tenemos acumulación de medicamentos, aparición de medicamentos genéricos, acopio de medicinas en los domicilios, uso de medicinas como medio de autolisis, ¿no? O sea, que lo usamos para de repente causando la muerte. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener el interrogatorio es completo, en un 95%. Vamos a preguntarnos qué sustancia ingirió, qué tóxico, qué vía de administración, valorar los envases que trae el paciente, patología de base. O sea, quiere decir que si tú viene un paciente a la emergencia, le tienes que preguntar qué patología de base tiene este paciente, cuánta dosis ha ingerido, cuándo, las horas es importante. Y todo esto es para definir la gravedad y el inicio de la terapia clínica, ¿no? La sintomatología que narran a veces no son verdaderas, y es importante la sintomatología que da el acompañante. Eso es importante. A veces eso es
al paciente, si está consciente no te lo dice, no dice la verdad, pero sí el acompañante de repente, ¿no? Ahora, vamos a tener una historia clínica de intoxicado. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Evaluar el estado general, respuesta a estímulos de alteración respiratoria, evitar que cualquier testigo que se retire, lo que le decía, que brinde información. O sea, si hay una persona, porque a veces a la emergencia vienen pacientes intoxicados solos, pero también algunas veces vienen con acompañante. Entonces, no dejarlo ir al acompañante porque él es la persona que te va a dar información, ¿no? Realizar una buena historia clínica, una anamnesis, nombre del tóxico, eso es importante, cantidad, exposición, vía de administración, tiempo de exposición, síntomas, luego presencia de vómitos, ingestión, ver si el paciente se está vomitando, como ya le decía anteriormente, una enfermedad anterior. Es importante destacar que el 50% de casos de la información no es fiable. De repente alguien desconoce que haya ingerido cáusticos, que haya ingerido tóxicos, ¿no? Debe sospecharse que el diagnóstico diferencial cuando no haya cuadro que justifique el cuadro porque ingresa el paciente. También debemos tener en cuenta los pacientes psiquiátricos, ¿no? Eso es importante. Ahora, cuando se sospecha de que alguien está intoxicado, vamos a tener en cuenta el tipo de tóxico, la vía de penetración, el tiempo transcurrido. Revisar el lugar para averiguar lo sucedido y evitar más riesgos, ¿no? Si es que uno encuentra a un paciente que está intoxicado. Aléjese del lesionado de la fuente de envenenamiento si es especialmente un gas, ¿no? Evalúe el estado de conciencia, eso es importante. Evaluar y verificar si el paciente respira, si tiene pulso, eso también es importante. Acercarse al paciente y ver eso. Si el paciente está consciente, hay que hacerle preguntas. Aflojar la ropa inmediatamente, si está ajustada, y mantenerla abrigada. Si el lesionado presenta alguna quemadura en los labios o boca, abrigar, colocar líquidos en la parte que se ha lesionado. Si presenta vómitos, bueno, recoger, de repente a veces no se puede, pero recoger una muestra para dar al intoxicado a lo más pronto posible a un centro asistencial si se lo encuentra tirado en el piso, por ejemplo, ¿no? Y si la víctima está en paro cardiorrespiratorio, lógicamente dar reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las señales de intoxicación? Los cambios de estado de conciencia, salivación excesiva, dificultad para respirar, confusión, nerviosismo, vómitos y diarreas, quemaduras alrededor de la boca, lengua, pupilas dilatadas y contraídas, dolor abdominal. Hay pacientes que vienen a la emergencia así como con esas señales de intoxicación, caminando. Entonces tienes que darte cuenta que ese paciente está intoxicado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el manejo de intoxicaciones agudas en la atención primaria? En la atención primaria hay una atención inicial común a todos los pacientes intoxicados. ¿Qué vamos a hacer? Ver la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico, hacer la anamnesis del paciente. Y la orientación del síndrome tóxico, orientarse a ese, porque ese es nuestro objetivo, saber qué tóxico tiene ese paciente, según la sustancia causante, ¿no? Ver los signos y síntomas, la anamnesis, un detalle, ¿no? Y luego monitorear al paciente, ver el tono muscular del paciente, el estado neurológico. Y el tratamiento en general son ver las funciones vitales, ¿no? El soporte respiratorio, y los tratamientos específicos están ya relacionados con algunas particularidades. En la clasificación de los tóxicos también tenemos minerales como fósforo, carbón, cianuro, plomo, plaguicidas. Vegetales también hay intoxicación en algunas plantas venenosas, hongos, silvestres, semillas. En animales, picaduras, mordeduras, productos lácteos, alimentos descompuestos. Ahora, ¿por qué vía ingresa el tóxico? Por vía sanguínea y ocular.
respiratoria, digestiva. En este caso, por vía sanguínea va a ser la inoculación, picadura de animales que producen una reacción alérgica, inyección de medicamentos, sobredosis de medicamentos, y ocular, si es ocular, irrigar continuamente el ojo durante 15 minutos con suero fisiológico o suero o agua de grifo, y luego llevarlo a un centro oftalmológico. Eso es importante. Ahora sí, por vía respiratoria, ya tenemos los plaguicidas, los insecticidas, los humos, los vapores químicos, el monóxido, el dióxido de carbono, el cloro, productos domésticos, como por ejemplo el pegamento, pinturas. ¿Y qué va a ocasionar? En vía pulmonar va a ser considerada como muy agresiva debido a la rápida distribución tisular. ¿Y qué va a provocar? Inhalación de gases, inhalación de vapores tóxicos. Y los signos importantes van a ser la respiración superficial o rápida, pulso aumentado, fosas nasales congestionadas, aumento de tos y esputo. Aquí va a ser importante la radiografía de tórax, que puede confirmar las imágenes, no siempre precoces por neumonitis, tóxica por inhalación de gases. Ingesta de disolventes, va a haber de repente edema pulmonar, no clorogénico, neumonías broncoaspirativas en pacientes en coma. Y la radiografía de abdomen, que esto también es importante en pacientes que se han intoxicado, va a confirmar la perforación abdominal por cáusticos, hilio paralítico por anticolinérgicos, infarto mesentérico por cocaína, ¿no? Por vía digestiva, la puerta de entrada es importante. La rapidez de absorción depende del estado funcional y contenido del estómago. Y va a ser por consumo de alimentos en descomposición, sustancias cáusticas, medicamentos o drogas, sustancias corrosivas, metales pesados. El tratamiento va a ser el lavado gástrico cuando es menor de 1 hora, ¿no? Y por vía digestiva ya los síntomas son quemadura alrededor de la boca, el olor inusual de aliento y ropa, respiración anormal, pulso alterado, sudoración, pupilas dilatadas, formación excesiva de saliva, dolor abdominal, diarreas. En cuanto a la sintomatología clínica, como ya habíamos repetido, es importante, les estoy repitiendo varias veces esto, pero la anamnesis y la ecuación física es importante, las funciones vitales, y podemos hallarnos ante cuadros clínicos un intoxicado con disminución del nivel de conciencia, por ejemplo somnolencia, humillación, coma, un intoxicado con alteración de la conducta, por ejemplo agitación, delirio, ansiedad, alucinaciones, un intoxicado que presenta convulsiones generalizadas y un intoxicado consciente, ¿no? Donde a ese paciente sí le vamos a poder hacer preguntas. ¿Cuál es la actuación inicial común? Evaluación de la vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico y de piel, además de soporte vital avanzado si es que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, como ya habíamos dicho, realizar una anamnesis detallada identificando el tóxico, monitorizar las constantes vitales, tomar una glucosa es importante, tomar un electrocardiograma. El nivel de conciencia es importante porque vamos a saber si el paciente está en estupor, coma, somnolencia, y canalizar una vía venosa, administrar oxígeno, evaluación continua de la vía aérea, eso sí lo tenemos que hacer repetidas veces, la ventilación, valorar el estado neurológico del paciente, ¿no? Las constantes vitales, que es importante. Va a haber una orientación del síndrome tóxico. Los signos y síntomas que aparecen en el paciente nos van a orientar a la hora de identificar el tóxico causante si no tenemos información previa. A efectos prácticos debemos encuadrar este tóxico en síndromes colinérgicos, opiáceos, anticolinérgicos, serotoninérgicos y simpáticos miméticos. Así tenemos que el síndrome de intoxicaciones, donde el síndrome colinérgico, tenemos el temblor, cianorrea, vómitos, miosis, son las características principales en pacientes que están con sus tóxicos, va a ser órganos fosforados, y las causas insecticidas con los órganos fosforados, ¿no? En cuanto a síndromes adrenérgicos,
Vamos a tener sintomatología como hipertensión, taquicardia, sudoración, temblor, agitación, y generalmente estos síndromes adrenérgicos le van a dar la cocaína, las anfetaminas, los beta-bloqueadores. Los síndromes anticolinérgicos vamos a tener sintomatología como la taquicardia, miriasis, nervio paralítico, boca seca, agitación. Y la causa de estos síndromes anticolinérgicos tenemos la atropina, los antihistamínicos, los antiespasmódicos y los antipsicóticos. En cuanto a los síndromes serotoninérgicos tenemos agitación, temblor, rigidez, hipertonía, complicación de conciencia, hipertensión. ¿Y qué medicamentos van a dar ese síndrome serotoninérgico? El fentanilo, el tramadol, metoclopramida, dextrometorfano. En cuanto a los síndromes neurolépticos, tenemos los antipsicóticos que van a dar compromiso de conciencia, hipertonía. Y son síndromes narcóticos y opiáceos, tenemos manifestaciones clínicas como la taquicardia, la hipotensión, hipotermia, miosis, depresión del sistema nervioso central, edema pulmonar, y aquí vamos a tener los barbitúricos, la codeína, las benzodiazepinas. Y síndromes simpático-miméticos van a ocasionar excitación, psicosis, náuseas, vómitos, arritmia, dolor abdominal, hipertensión, taquicardia, diaforesis, miriasis. Aquí tenemos las anfetaminas, la cocaína, la teofilina y la cafeína. Aquí los síndromes anticolinérgicos, la taquicardia, mucosas secas, piel roja, caliente, miriasis, retención urinaria. Entre los tóxicos están los antidepresivos, antihistamínicos o los atropínicos que ya habíamos dicho. Aquí también, para repetir, los colinérgicos están los órganos fosforados que ya habíamos dicho, y síndromes extrapiramidales como la disfonía, rigidez, temblor, tortícolis, disfonía, miosis, ataxia. Tenemos el haloperidol, la clorpromazina. Es importante también ver el color de la piel, el aliento y el tamaño pupilar. El color de la piel, generalmente en pacientes cianóticos, la causa posible va a ser la metahemoglobinemia, piel rosada, cianuro, sulfuro de hidrógeno. En cuanto al olor, va a olor a acetonas, una cetoacidosis alcohólica, olor a almendras en pacientes con intoxicación por cianuro, el olor a ajo, el olor a huevo podrido, órganos fosforados, arsénico, sulfuro de hidrógeno y solventes de petróleo, los hidrocarburos. En cuanto al tamaño pupilar, vamos a tener miosis en el síndrome colinérgico, en los órganos fosforados, carpamatos, opiáceos, midriasis, síndrome anticolinérgico, atropina, síndrome simpático mimético, la cocaína, y a reactivas, por ejemplo, barbitúrico, cianuro, monóxido de carbono. Va a haber unas vinculaciones complementarias en el análisis toxicológico de utilidad básica, ubicar el agente causal, indicar el tratamiento antitóxico, inspeccionar el examen de orina, la glucosa capilar, evaluar la concentración de alcohol y evaluar los inmunoanálisis, un test de cloruro férrico, color violáceo y presencia de salicilatos, un test de Whelan, confirmar la presencia de amatoxinas, toxinas en la orina, y la radiología toxicológica, ¿no? el examen de todas que ya habíamos dicho, el examen de EKG que les había dicho que es importante tomarlos, ¿no? En general el manejo es el ABC, lavado gástrico menor de 1 hora, tablón activado, excreción, y los antídotos, ¿no? En los antídotos tenemos en los órganos fosforados la atropina, el paracetamol, el L-cisteína, la benzodiazepinas, el formacenilo, y el metanol. Aquí seguimos con los antídotos, los de paracetamol, acetilcisteína, los órganos fosforados, la atropina, el metanol, el etanol, la benzodiazepinas, el formacenilo, los opioides, la naloxona, cianuro, hidroxicobalamina, antidepresivo, bicarbonato, el monóxido de carbono, oxígeno al 100%, mercurio, la penicilamina,
aquí ya esto ya ustedes han hecho el tema de intoxicación por benzodiazepinas, ya lo vamos a pasar, tratamiento de benzodiazepinas, la teofilina también, intoxicación por AINES, que es lo mismo, casi igual que el paracetamol. En cuanto a los antídotos, tenemos el N-acetilcisteína a 140 por kilogramo, luego 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, los anticolinérgicos, el antídoto, la fluoxetimina, el alcohol metílico, el etanol, benzodiazepinas, el bromacemilo, el monóxido de carbono, el naloxona, el fenotiazina, la difenidramina y los órganos aflorados de la atropina. En cuanto a las sustancias tóxicas, vamos a tener que cuidar sus manifestaciones clínicas, van a ser en caso de sobredosis, pueden tardar, si el paciente tiene sobredosis de tóxico, puede tardar la aparición de los síntomas. Y así es así que, por ejemplo, en el caso del metanol, el tiempo de aparición de los síntomas va a ser 48 horas, el etilenglicol en 6 horas, el paracetamol generalmente de 36 a 48 horas. A veces el paciente ingresa y no sabemos qué tóxico es, pero recién con las horas va manifestándose la aparición de los síntomas y podemos dar con el tóxico que ha ingerido. Tiroxina 1 semana, hierro muy variable y antidepresivos tricíclicos también muy variable. Hay que tener un protocolo de actuación ante el coma de origen desconocido en un paciente joven que no sabemos qué tóxico ha ingerido. Y vamos a colocar una vía venosa, una mascarilla de oxígeno al 50%, el paciente está despierto, antes de difundir suero salino al 0.9%, extraer muestra de sangre y solicitar análisis. Administrar, si no hay una vía, naloxona, glucosa 33%, ¿ya? Flomacemilo. A veces el paciente ingresa y dice, bueno, ¿qué ingirió, no? Entonces, nosotros en emergencia no sabemos qué ha ingerido. Bueno, vamos a ponerle flomacemilo, decimos, y le ponemos flomacemilo, y de repente sabemos, porque el paciente vino solo, no sabemos qué ha ingerido. Entonces, eso es lo que pasa con este protocolo, que a veces no sabemos qué sustancia ingirió y le colocamos el medicamento, ¿no? ¿Ya? Generalmente pensamos que el paciente, si es un paciente con una intoxicación medicamentosa, que el paciente ha ingerido diazepam, benzodiazepinas, por eso es que colocamos el flomacemilo, generalmente, ¿no? Ahora, el carbón activado es importante en adultos, en 1 a 2 gramos por kilogramo en adultos cada 4 horas. Está indicado en intoxicaciones agudas por sobredosis de medicamentos, carbamazepina, digoxina, fenobarbital, quinidina, fenoteína. No es efectivo en intoxicaciones por alcoholes, fluorados o fluorados, carbamatos o álcalis. Y los efectos adversos del carbón activado va a ser náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, cefalea y mareos. Hay indicaciones del carbón activado en dosis repetidas absolutas, como la carbamazepina, fenobarbital, quinidina, teofilina, relativas como la minitriptilina, la digoxina, la fenilbutazona y la fenitoína. Aquí tenemos los antídotos específicos que ya habíamos dicho, ¿no? Ahora, ¿qué errores en el tratamiento de intoxicaciones agudas? Es un error ingerir leche, por ejemplo. No es un antídoto universal por su contenido de grasa, puede incrementar la absorción de distintos medicamentos en el estómago. Ahora, tampoco dar furosemida, ¿no? Y un suero no logran acelerar la excreción de medicamentos, el alcohol, y pueden llegar a provocar pérdidas electrolíticas en un paciente. El pan tostado, que a veces la gente también da pan tostado en exceso, no tiene el mismo efecto absorbente que el carbón activado. Los analépticos respiratorios y aminofilina se encuentran contraindicados en tratamientos de hipoventilación y existe el riesgo de que induzcan a la aparición de convulsiones, por ejemplo. Colocar bicarbonato sódico en el agua de lavado gástrico, ya que eso puede incrementar los tóxicos como los salicilatos. Es un error hacer el lavado gástrico a un adulto con intoxicación etílica, por ejemplo, aguda, ya que el etanol se absorbe rápidamente en muchas horas.
En caso de niños, si es correcto, suelen padecer accidentales y conducidos rápidos al hospital. O sea, generalmente en niños sí se usan en poca dosis, pero no en pacientes adultos. Ya, bueno, gracias, eso es todo. Realmente esto solamente son intoxicaciones agudas, pero es en forma general, ¿no? Para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer cuando un paciente ingresa a la emergencia. Bien, ¿alguna pregunta?